Bueno, ahorita me dicen, ¿no? La fecha de, cuando lo investiguen, me dan la fecha de firma de actas y vemos ese asunto. Entonces, bueno, entonces, habíamos visto esto de Frege. Bueno, vamos a la página 221, a continuar donde nos quedamos la última sesión. Lo último que habíamos visto era esta idea de Frege de que si todo fuera representación, la psicología sería la ciencia suprema, ¿no? Eso estaba en la página 220, 221. Y vamos al último párrafo de la 221, que es un párrafo muy largo, que termina en la 222. Ese es un párrafo importante, el último. Ya después de que Frege le está pegando al psicologismo, estoy de acuerdo. Kant igual. Pero hay autores modernos que piensan que la psicología está más cerca de la lógica por el problema de racionalidad. Contrario a lo que dice Frege y lo que dice Kant. Filósofos modernos, pero contemporáneos. Sí. No, pues habría que ver cómo lo argumentan, ¿no? Para ver qué Hay onda. un tipo que estoy leyendo que se llama Roberto Hanna, por la cuestión del proyecto. Pero sabes que si no tiene que ver con esto, mejor lo dejamos para después, porque ya es la última sesión, ¿no? Vamos a tratar mejor de centrarnos. De una manera kantiana. Bueno, sí, porque vamos a tratar de cerrar el texto el día de hoy, ¿no? Bueno. Ok, quiero que leamos este último párrafo de la 221, no completo, y vamos a hacer algunos comentarios porque hay cosas bastante importantes que se dicen aquí, ¿no? Vamos a empezar con más o menos a la mitad del párrafo. Hay un renglón que a la mitad empieza con un punto y seguido y dice: quizás hay un ser que tiene solamente impresiones sensoriales. ¿Ya lo vieron? A ver, ¿lo puedes leer, Jesús, por favor? Yo te digo dónde paras. Quizás hay un ser que tiene solamente impresiones sensoriales, sin ver o tocar cosas. El tener impresiones visuales no es todavía ver cosas. ¿Cómo es posible que vea el árbol precisamente allí donde lo veo? Depende, evidentemente, de las impresiones sensoriales que tengo y del género particular de las que se producen por el hecho de que veo con dos ojos. En cada una de las dos retinas surge, físicamente hablando, una imagen particular. Cualquier otra persona ve el árbol en el mismo lugar. Ella tiene también dos imágenes retinianas que difieren de las mías. Tenemos que suponer que esas imágenes retinianas son determinantes para nuestras impresiones. Por consiguiente, no solo no tenemos las mismas impresiones visuales, sino que difieren marcadamente unas de otras. Y, con todo, nos movemos en el mismo mundo exterior. El tener impresiones visuales es ciertamente necesario Sí, en la 222, para ver cosas. Para ver cosas, pero no es suficiente. Lo que tiene que añadirse no es algo de naturaleza sensorial. Déjame hacer aquí un pequeño comentario, ¿no?
Entonces aquí ya nos dio una condición necesaria para ver cosas. Sí. Hay que tener impresiones visuales, ¿sí? Eso dice Frege es necesario, pero no es suficiente. Lo que va a tratar de hacer es dar las condiciones necesarias y suficientes aquí. Ya había una primera que dice que es necesaria, ¿no? Ajá. Tener impresiones visuales se necesita, pero no basta, digamos. Ahí es donde sale del mundo interior, porque aquí lo dice más adelante. Ajá. 2 líneas adelante. Sí, cómo no. Sígueme diciendo. Sí. Entonces, vamos a continuar. Lo que tiene que añadirse. Lo que tiene que añadirse no es algo de naturaleza sensorial, y es eso precisamente lo que nos abre el mundo exterior, pues sin ese algo de naturaleza no sensorial, cada uno quedaría encerrado en su mundo interior, puesto que lo decisivo reside en algo de carácter no sensorial. Ese algo de carácter no sensorial podría también, incluso sin la concurrencia de impresiones sensoriales, conducirnos fuera del mundo interior y facilitarnos la captación de pensamientos. A ver, aquí un segundo, ¿no? Aquí ya está hablando de otra condición que va a ser también necesaria en esto que acaba de leer Jesús. Y eso dice que es lo decisivo, ¿no? Dice Frege, leyó Jesús. Lo decisivo decide en algo de carácter no sensorial. Y dice que eso de carácter no sensorial podría, aún sin la concurrencia de impresiones sensoriales, conducirnos fuera del mundo interior y facilitar la captación de pensamientos. Bueno, eso de qué es lo decisivo y no es sensorial, que nos saca al mundo exterior es el pensamiento, precisamente. La captación o la posibilidad de captar pensamientos, ¿no? Es lo que dice Frege aquí que es decisivo, ¿no? E incluso dice, aún sin la concurrencia de impresiones sensoriales, eso nos saca ya o nos puede sacar del mundo interior, ¿no? Y aquí podríamos mencionar pues lo mismo que ya ha fundamentado con su argumento de las muñecas rusas, ¿no? ¿Sí? Que sería de cuando, por ejemplo, como conclusión de su argumento de las muñecas rusas nos dice, yo soy el portador de mis impresiones o de mis representaciones y yo no soy una representación más. Eso ya lo sacó del mundo interior de las representaciones. Ahí él nos está dando a entender que ya rompió el cerco de, digamos, de como el encierro dentro del mundo de impresiones sensoriales, y ya con ese argumento ya saltó al mundo, no al mundo exterior, pero sí fuera del mundo, más bien de las representaciones, ¿no? Con el yo. ¿Sí? Cuando decimos yo no soy una representación más, yo soy el portador de mis representaciones. Allá se rompió el cerco de las representaciones y se saltó afuera de él, y eso no es de carácter sensorial. ¿Sí? Porque más bien tiene que ver con autoconciencia, el yo. Y también podríamos dar otro ejemplo, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en cuestiones de matemáticas, pues las resolvemos con el pensamiento, y eso nos saca también del mundo de representaciones, y es a través del pensamiento, ¿no? ¿Sí? Cuando captamos verdades matemáticas o verdades lógicas, es lo mismo también, ¿no? Ya no estamos en el cerco del mundo interior de representaciones, y es el pensamiento que nos ha permitido, digamos, saltar fuera de la barrera digamos, de las representaciones, ¿no? Es el pensamiento, digamos. A ver, ¿continúas a donde nos quedamos? Aparte de nuestro mundo interior, debería distinguirse entre el mundo exterior propio de las cosas sensorialmente perceptibles y el reino de lo que no es perceptible sensorialmente. Para reconocer ambos reinos necesitamos algo de carácter no sensorial, pero para la percepción sensorial de las cosas necesitamos además impresiones sensoriales,
y estas pertenecen, por cierto, al mundo interior. A ver, aquí vamos a parar un segundo otra vez, ¿no? Pues dice Frege, para que reconozcamos que existen estos dos reinos de cosas que no son representaciones o impresiones, necesitamos del pensamiento. El pensamiento es el que nos permite distinguir, hay un mundo exterior de cosas espaciotemporales y hay un mundo de pensamientos. Y es el pensamiento el que nos permite, digamos, distinguir esos dos mundos que no son el reino de las impresiones sensoriales. Pero, dice Frege, además para la percepción sensorial del mundo externo, lo que necesitamos son impresiones sensoriales, que es lo que ya había dicho antes, ¿no? Que eran necesarias, pero no suficientes, ¿no? Bien, ¿seguimos, Jesús? De este modo, aquello sobre lo que se asienta fundamentalmente la distinción entre el darse de una cosa y un pensamiento es algo que no puede asignarse a ninguno de los dos reinos, sino al mundo interior. Así, no puedo encontrar que esta distinción sea tan grande que mediante ella pueda llegar a ser imposible el darse un pensamiento que no pertenezca al mundo interior. Bueno, entonces aquí en este párrafo, lo que yo creo que está diciendo Frege es que déjenme decirlo con sus propias palabras. Bueno, él pone el ejemplo de ver cosas, ¿no? Dice, el tener impresiones visuales es ciertamente necesario para ver cosas, pero no es suficiente. Entonces, para que podamos reconocer, digamos, que hay un mundo exterior de objetos espaciotemporales más allá de las impresiones sensoriales, necesitamos del pensamiento. El pensamiento es el que nos saca al mundo exterior y entonces las condiciones necesarias y suficientes para que podamos decir, por ejemplo, es verdad o veo un árbol, necesitamos, dice Frege, la concurrencia de dos cosas: de impresiones sensoriales que correspondan al árbol que estamos viendo y del pensamiento. Es decir, que podamos reconocer a un árbol cuando tenemos ese tipo de impresiones sensoriales. Vamos a regresar a un ejemplo muy al principio que puso Frege en su texto. Al principio suena muy curioso y muy enigmático, ¿no? En la página 200, él dice lo siguiente, ¿no? En el tercer párrafo dice Frege, de la página 200. Tercer párrafo, sí, como a la mitad. Dice Frege. Sí, eso tiene que ver, ¿no? Y más adelante da este ejemplo. Dice Frege, ¿no vemos que el sol ha salido? ¿Y no vemos también con ello que esto es verdad? Y dice de manera muy enigmática Frege aquí, que el sol ha salido no es ningún objeto que emita rayos que alcancen mis ojos. No es ninguna cosa visible como el sol mismo. Y continúa. Se reconoce que es verdadero que el sol ha salido sobre la base de impresiones sensoriales, pero ser verdadero no es ninguna propiedad sensorial perceptible. Esto está muy ligado con lo que acabamos de ver. Muy ligado, ¿no? Porque se necesita, aquí vuelve a decirnos, bueno, es la primera vez que lo dijo aquí, que para que sea verdad, que reconozcamos la verdad de que el sol ha salido, necesitamos impresiones sensoriales que correspondan pues a esa percepción, ¿no? De que el sol anda por ahí ya y ya salió.
pero también necesitamos de un pensamiento. Cuando decimos veo que el sol ha salido, esto ya lo habíamos mencionado muy al principio cuando vimos este texto, ¿no? La frase que el sol ha salido realmente está nombrando, en primer lugar es un término singular, ¿no? Toda esa frase no es una oración, es un término singular, aunque incluye una oración como parte. La oración parte es el sol ha salido, eso sí es una oración, pero cuando le pegamos el que enfrente ya no es oración y se convierte en un término singular, del cual se pueden predicar muchísimas cosas. Por ejemplo, uno puede predicar, es verdad que el sol ha salido. O uno puede predicar, veo que el sol ha salido. O me desagrada mucho que el sol haya salido. En fin, eso quiere decir que esto es un término singular, ¿no? ¿Y qué está nombrando este término singular? Según Frege, lo que nombra es un pensamiento. Entonces se está... Claro, a eso es a lo que le atribuimos verdad, porque para Frege lo verdadero y lo falso, o lo verdadero y lo falso, son los pensamientos. Los pensamientos son lo que llamamos en lógica, desde el punto de vista actual, portadores de verdad, en una lógica como la de Frege. Un pensamiento es lo que es verdadero o falso. Y esta es una tesis importante para Frege. Entonces, para que reconozcamos que es verdad que el sol ha salido, necesitamos de dos cosas: impresiones sensoriales correspondientes a la percepción del sol y el pensamiento de que el sol ha salido. Con esas dos cosas ya tenemos las condiciones necesarias y suficientes para que eso sea verdadero desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Sí? Para decir, bueno, eso es cierto o eso es verdadero, pero lo hacemos con base en dos cosas, pues, ¿no? El pensamiento que expresa la oración el sol ha salido y impresiones sensoriales. Sí. Desde aquí, desde como el toque, no podemos decir que lo que es verdadero es el hecho en sí de que el sol salió lo es, sino solo lo que yo estoy pensando en que lo estoy viendo. Sí, pero aquí tienes que entender eso que acabas de decir, lo que yo estoy pensando, pero con base en la teoría del pensamiento de Frege. No es un pensamiento totalmente subjetivo, que nada más está en tu cabeza. ¿Sí? Aquí hay que ver todo lo que él dice sobre el pensamiento, ¿no? Porque son pensamientos fregianos, no son pensamientos meramente como subjetivos. ¿Sí? Para Frege el pensamiento es algo objetivo, él lo insiste mucho en eso, ¿no? Sí, porque si no sería totalmente idealista su postura, ¿no? Entonces aquí hay que entender muy bien qué quiere decir Frege por pensamiento, para no pensar que es un idealista puro. Acuérdense lo que dice Frege, ¿no? El pensamiento se capta, no lo crea la mente humana, la mente lo capta. Hoy vamos a volver sobre esto, ¿no? De que el pensamiento, la mente lo capta, no lo crea. Entonces, ¿se acuerdan de una cosa que dijo Frege también, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir cosas como estas: es verdad que hace millones de años hubo un Big Bang, por lo menos de acuerdo con alguna de las teorías de los físicos, ¿no? Que hubo una gran explosión que generó todo el universo, ¿no? Y uno podría decir, pues es verdad que hace millones y millones de años hubo una gran explosión que dio origen al universo. Y de acuerdo con la teoría del pensamiento de Frege, ¿no? Como lo que porta la verdad, o lo que es verdadero o falso, son los pensamientos, por un lado está el hecho del Big Bang, digamos, el hecho físico, ¿no? Que fue un suceso que aconteció hace millones de años. Pero está el pensamiento que describe ese suceso. El pensamiento que dice,
o el contenido de esta oración, ¿no? Hace millones de años hubo una gran explosión que generó el universo. Y si eso fue verdadero hace millones y millones de años, es porque ese pensamiento en ese momento ya era verdadero. El pensamiento que expresaba esa oración que nos dice que hace millones de años hubo una gran explosión que generó el universo. ¿Sí? Porque si admitimos que era verdadero eso ya hace millones de años, precisamente cuando sucedió, es porque ese pensamiento en ese momento ya era verdadero. Y lo que hace la mente humana, según Frege, es aprender ese pensamiento, captarlo y juzgarlo como verdadero. O sea, es decir, que todos los pensamientos están ahí. Y solamente sí, cuando yo... Es como si tú los agarraras con tu mente, ¿no? Así. Ya están ahí, ¿no? Simplemente tú los vas tomando cuando los piensas. Pero ese pensamiento que tú tomas, también lo puede tomar otra persona. No es que si tú lo tomaste ya, nadie más lo puede tomar, ¿no? Sí, es una manera un poco extraña de decir que lo tomas, porque así como tomas una manzana y te la quedas, ya nadie más la puede tener. Con los pensamientos no pasa eso. Con los pensamientos freguianos, varios lo pueden tomar y cuando tú se lo platicas a otro, no desaparece de ti para aparecer en la mente del otro, ¿no? Tú te lo quedas y se lo comunicas al otro. Son objetivos en ese, por eso dice Frege que son objetivos, ¿no? Los podemos comunicar y compartir los pensamientos, ¿no? Se puede tener como que está hablando que el conocimiento es común, se puede transmitir. Claro. Es expresable en el lenguaje. Así es, así es, sí. Si en el otro artículo hay una frase en donde dice que tenemos un tesoro común de pensamientos, los seres humanos, que se transmiten de una generación a otra, porque es objetivo, según él, ¿no? Según nos dice. Entonces, ese tesoro común de pensamientos de la humanidad que se transmiten de una generación a otra, tiene que ver con todo esto, con la objetividad del pensamiento. Entonces, pues, lo que es necesario y suficiente para reconocer que hay un mundo exterior espaciotemporal a nosotros es tener impresiones sensoriales y captar pensamientos, ¿sí?, que son verdaderos con base en esas, o que mejor dicho, que los verificamos con base en esas impresiones sensoriales, y eso nos saca al mundo exterior, es lo que dice Frege. Sales del mundo interior hacia el mundo espaciotemporal. Pero, por ejemplo, cuando haces matemáticas, Frege te diría, ahí también sales de tu mundo interior de representaciones, pero no al mundo exterior, espaciotemporal. Entras al reino de los pensamientos directamente, sin pasar por el mundo de lo sensorial. Por lo abstracto, claro. Cuando haces lógica y matemáticas, sucede eso según Frege. Así es, ¿no? Entonces vean cómo esta frase que dijo muy al principio, muy enigmática y muy interesante, que lo deja uno pensando, se aclara con todo este párrafo que acabamos de ver, porque está muy relacionado esto con lo que acabamos de ver, ¿no? Cuando nos dice esto de que no vemos que el sol ha salido y no vemos también con ello que esto es verdad, que el sol ha salido no es ningún objeto que emita rayos que alcancen mis ojos. No es ninguna cosa visible como el sol mismo. Es un pensamiento, justamente, por eso lo dice Frege aquí, y lo justifica hasta mucho más adelante. Y un poquito más adelante, en la página siguiente, al inicio, dice otra cosa muy interesante que está muy ligada con esto. Dice Frege en la 201, segundo párrafo hasta arriba. Dice, en todo caso, conviene pensar que no podemos reconocer una propiedad de una cosa sin que al mismo tiempo encontremos que es verdadero el pensamiento de que esa cosa tiene esa propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo me doy cuenta que esto es rojo, que esto tiene esa propiedad de ser rojo, pues claro que tengo impresiones sensoriales de rojo, ¿no? Y esa es la causa por la cual yo digo este plumón es rojo. ¿Sí? Pero lo que nos está diciendo aquí Frege es que para que yo reconozca que este objeto tiene esa propiedad de la rojez,
es porque he captado el pensamiento de que esta cosa tiene esa propiedad, es decir, ese color. Entonces, como con mi pensamiento capto que la cosa tiene el color, reconozco que es roja. Otra vez es con mediación del pensamiento. Y se acuerdan que de aquí sacábamos conclusiones muy interesantes, ¿no? No sé si se acuerdan de este ejemplo que yo les daba. Yo llego y me siento en la silla, porque en mi pensamiento he reconocido que es una silla, si no, no me sentaría ahí. Lo reconozco como silla, y por eso lo uso como tal, lo uso como silla. Pero ¿eso qué quiere decir? Que muchos pensamientos los podemos reconocer sin mediación del lenguaje. Porque muchas de las cosas que hacemos cotidianamente, con todo el mundo de utensilios y artefactos del que estamos rodeados, nos movemos de manera adecuada en el mundo, y esto casi es Heidegger, ¿no? Nos movemos de manera adecuada en el mundo, hacemos miles de cosas de manera adecuada. En la explicación de Frege sería porque captas pensamientos de que esta cosa es una taza, esto es una silla, esto es un libro, esa es una puerta, y nos vamos moviendo así en el mundo, porque vamos reconociendo todas esas verdades, pero no necesariamente las estamos verbalizando todo el tiempo. Es decir, captamos los pensamientos de manera directa, o más bien los captamos y juzgamos como verdaderos además, ¿no? Sin pasar por la mediación de poner eso en una oración. Porque las oraciones expresan los pensamientos, pero no son pensamientos. ¿Sí? El pensamiento es lo expresado por una oración, y oraciones de distintos lenguajes pueden expresar los mismos pensamientos. Por ejemplo, en español decimos está lloviendo, mientras que en inglés dirían it is raining. Y en otros lenguajes de otra manera. Pero se podría captar el mismo pensamiento detrás de todas esas oraciones, ¿no? Entonces el pensamiento está también más allá del lenguaje en ese sentido. Y gracias a que tenemos lenguaje, por supuesto que los aprendemos, como diría Frege, los pensamientos, ¿no? Porque somos seres lingüísticos y necesitamos del lenguaje para aprenderlos. Y si no hubiéramos, todo esto ya lo discutimos alguna vez, ¿se acuerdan? Si no hubiéramos aprendido un lenguaje, no podríamos captar el pensamiento de que esto es una silla y sentarnos ahí, seríamos como salvajes, en un mundo de cosas que no entendemos qué son ni para qué sirven, ¿no? Entonces es gracias a que estamos aculturizados con un lenguaje que reconocemos y sabemos usar bien, que podemos hacer pues todo lo que podemos hacer, ¿no? Además lo dice bonito. La verdad es la propiedad del pensamiento. Sí. Como la falsedad, ¿no? También sí, también la falsedad, por supuesto, sí. Bien, entonces, pues ya nos falta la última sección nada más. Son prácticamente poquito menos de 3 cuartillas. Entramos al último tema, que empieza en el último párrafo de la 222. Sí, el último tema lo titulé Modos de interacción entre el pensamiento, nosotros y el mundo exterior. ¿Cómo se da esa interacción, ¿no? Entre el ser humano, los pensamientos y el mundo espaciotemporal, de objetos espaciotemporales, que está fuera de nosotros, ¿no? Bueno, aquí como una de las tesis de Frege es que el pensamiento es, en general los pensamientos, ¿no? Pertenecen él dice, a un tercer reino. Tenemos, ¿se acuerdan? 3 reinos, ¿no? El reino de objetos espaciotemporales, que es el mundo en el que nos movemos, de objetos materiales, etc. Tenemos el reino de las impresiones sensoriales, que es subjetivo y cada quien trae las suyas propias puestas, intransferibles de una mente a otra. Es el mundo privado de sensaciones y percepciones de cada quien. Ese es otro reino. Y el reino de los pensamientos. Entonces, el reino de las cosas espaciotemporales también es objetivo.
como el reino de los pensamientos. Es objetivo, pero es espacio-temporal. Y lo podemos aprender, entre otras cosas, porque lo podemos percibir, ¿sí? A través de nuestros sentidos. Tenemos percepciones de él. Pero, como dijo Frege, pues lo aprendemos gracias al pensamiento. Necesitamos, acuérdense, pensamiento e impresiones sensoriales para reconocer que hay un mundo espaciotemporal fuera de nuestras mentes, ¿no? Pero estos pensamientos, como dice Frege, los aprendemos, no están en el espacio y el tiempo, ¿sí? La mente de alguna manera los aprende. No es que esto esté lleno de pensamientos, por ejemplo, esta habitación, ¿no? No están los pensamientos en el espacio y en el tiempo. Es lo que comúnmente se considera a veces como una entidad abstracta. Eso quiere decir entidad abstracta, ¿no? Entendido como abstracto, como no espacio-temporal. Sí, entonces, pues nos dijo Frege, la mente tiene una capacidad, la capacidad de pensar o de captar, y gracias a eso capta los pensamientos. En ese sentido, diría Frege, la mente no los inventa o no los crea, los aprende gracias a que tiene un lenguaje. Bien. Y aquí lo que va a tratar de explicar en esta sesión, en esta última sección Frege, es cómo es que ese mundo de objetos abstractos, llamados pensamientos, que no son espaciotemporales, que son inertes en sí mismos, ¿sí? O sea, no son activos, los pensamientos en sí mismos no actúan ellos sobre nosotros, ¿sí? Son entidades eternas, que existen aunque nosotros no existiéramos, que incluso Frege nos da a entender existen antes de que existiera el ser humano y los pudiera captar. Ahí están, pero son inertes. Entonces, ¿cómo lo que se va a preguntar aquí Frege y trata de responder y lo responde? Es, pues, ¿cómo es que ese mundo de pensamientos inertes pueden tener impacto en nuestras vidas? Nos pueden llevar a hacer cosas, nos pueden llevar a transformar la realidad en la que vivimos incluso. De eso se va a ocupar aquí. Pero incluso, aunque no hable de ello, ¿no, Pedro? Los pensamientos no enunciados pueden afectar la psicología de alguien, yo qué sé, y estas cosas. Aunque no hable de eso. Claro. Sí, te pueden afectar emocionalmente, por ejemplo, ¿no? Un pensamiento, claro. Y esas son las cosas que va a tratar de explicar Frege aquí, ¿no? De que los pensamientos nos pueden llevar a hacer o no hacer cosas, a transformar el mundo incluso, ¿no? Bien. Aquí el traductor usa la palabra actual, ¿no? Así. Sí. Dice, un pensamiento en la primera línea del último párrafo, un pensamiento no es algo que habitualmente pueda llamarse actual. Y aquí viene la explicación de qué quiere decir actual en la oración siguiente. Dice, el mundo de lo actual es un mundo en el que esto actúa sobre aquello, lo cambia y ello mismo experimenta a su vez una reacción en virtud de la cual resulta cambiado. Entonces eso es lo que aquí se va a entender por actual, ¿no? De que unas cosas actúen sobre otras, digamos. Y dice, bueno, que los pensamientos difícilmente en sí mismos los vamos a reconocer como actuales en ese sentido. Porque es lo que dice de inmediato, ¿no? Lo que es atemporal, ya estoy en la página 223, lo que es atemporal e inmutable difícilmente lo reconocemos como actual, que son los pensamientos. Bien. Vamos a leer el ejemplo que viene. Creo que vale la pena leer casi todo el párrafo. Lo lees, Jesús, desde donde dice, por favor. Ahora bien, ¿es el pensamiento mudable o es atemporal? Ahora bien,
¿Es el pensamiento mudable o es atemporal? El pensamiento que expresamos en el teorema de Pitágoras es ciertamente atemporal, eterno, inmutable. Pero no hay pensamientos que son verdaderos hoy, pero falsos medio año más tarde. El pensamiento, por ejemplo, de que el árbol está cubierto de hojas verdes, ¿no es ciertamente falso después de medio año? No, puesto que no es en absoluto el mismo pensamiento. Las palabras "ese árbol está cubierto de hojas verdes" no bastan por sí solas para expresar el pensamiento, puesto que el tiempo de emisión también le pertenece. Sin la determinación temporal que se da mediante él, no tenemos ningún pensamiento completo, esto es, no tenemos ningún pensamiento en absoluto, solamente una oración, con la determinación temporal incluida y completa en todos sus aspectos, expresa un pensamiento. Pero ese pensamiento, cuando es verdadero, no lo es solo hoy o mañana, sino atemporalmente verdadero. De este modo, el presente en "es verdadero" no se refiere al presente del que habla, sino que es, si se me permite la expresión, un tiempo de la temporalidad. Vamos a parar aquí un poquito, ¿no? Entonces, fíjense el ejemplo que usa, ¿no? Ese árbol está cubierto de hojas verdes. Lo pone como un ejemplo en donde uno podría pensar, bueno, pues, supongamos que ahorita vemos un árbol y decimos, ese árbol está cubierto de hojas verdes. ¿Sí? Pero ¿qué pasa dentro de medio año cuando ya no tiene hojas verdes? Pues nos diría Frege, ya no es el mismo pensamiento. Porque cuando tú dices, ese árbol está cubierto de hojas verdes, ¿sí? Ahí hay muchos elementos contextuales que permiten que entendamos de qué se está hablando. La mera oración, ese árbol está cubierto de hojas verdes, no expresa en sí misma un pensamiento, a menos que la contextualicemos en una situación donde haya un árbol que estamos viendo y que le estamos atribuyendo que en ese momento tiene hojas verdes. ¿Sí? Porque si no, lo único que tenemos es una oración que por ser del español entendemos, porque entendemos el español, captamos el significado de las palabras, están bien hiladas gramaticalmente y entendemos qué quiere decir la oración, pero no le estamos refiriendo a nada. ¿Sí? Si yo escribo la oración ahí, ¿no? El árbol está cubierto de hojas verdes, no me estoy refiriendo a ningún árbol. Pues no a ninguno, porque nada más es una oración que está ahí con su significado lingüístico, que todos la entienden, pero no la pueden referir a nada en concreto si yo no señalo un árbol, ¿no? Si no digo, mira, a ese árbol me estoy refiriendo, ¿no? Si no me refiero a ningún árbol, esa oración no es verdadera ni falsa, porque no me estoy refiriendo a nada. Sí tiene un significado lingüístico que captamos, pero eso no es un pensamiento en la teoría de Frege. ¿Sí? El pensamiento aparece cuando ligamos la oración a un contexto determinado, a un momento del tiempo determinado donde hay un árbol, ¿sí? Y a ese árbol nos estamos refiriendo. Y si realmente tiene hojas verdes, la oración es verdadera. Si no tiene hojas verdes, es falsa. ¿Sí? Así funciona esta teoría del pensamiento de Frege, ¿no? Los pensamientos, la mayoría de las veces, cuando usamos el lenguaje ordinario, son muy contextuales. Y si no hay un contexto, no captamos el pensamiento que una oración puede estar expresando, o no expresa ninguno, a pesar de que no pierda su significado meramente lingüístico, ¿no? Entonces, cuando decimos ese árbol está cubierto de hojas verdes, estamos usando el presente de indicativo, y eso nos ata a este momento del tiempo, porque decimos está, no decimos estuvo o estará, presente, ¿no? Como estamos hablando en presente, atrapamos este momento del tiempo, ¿sí? Y le tenemos que dar una referencia a la frase ese árbol, señalando uno. También ese es otro elemento contextual. Así atamos la oración en contexto, y cuando está atado ese contexto, ese pensamiento, atado ese contexto, se está refiriendo a ese árbol en ese momento del tiempo.
de aquí a 6 meses, ¿sí? Si queremos decir ese árbol ya no está cubierto de hojas verdes, a lo mejor es verdadero el pensamiento. O a lo mejor volvemos a decir ese árbol está cubierto de hojas verdes, pero fíjense que ya no sería el mismo pensamiento. Porque si de aquí a 6 meses lo decimos ya es otro momento del tiempo, es otro contexto por el cambio del tiempo, ¿sí? Y a lo mejor aunque el pensamiento sea verdadero no sería el mismo que el anterior, ¿sí? Porque uno se refería al árbol hace 6 meses y el otro se refiere al árbol en este momento, ¿sí? Entonces no son el mismo pensamiento, aunque los dos puedan ser verdaderos, ¿eh? En una de esas es incluso falso, porque a lo mejor de aquí a 6 meses el árbol ya se murió, o ya tiene hojas amarillas, o lo podaron, sí, quién sabe, ¿no? Pueden pasar 1000 cosas. Entonces, esto es muy contextual, ¿no? O sea, bueno, dice que Sí. es atemporalmente verdadero. Lo que no cambia en el tiempo es que es verdad, pero Ajá. lo que sí cambia es que como cambió el contexto, hay nuevas verdades, digamos. Así es. Okay. Sí. Digamos, el contexto cambió, ¿no? Un contexto es un momento del tiempo y otro contexto es en otro momento del tiempo, aunque sea el mismo árbol en el mismo lugar, ¿no? El mero cambio de tiempo provoca el cambio, digamos, de contexto y ya es otro el pensamiento que se está expresando. Si de acá a 6 meses dices del mismo árbol, ese árbol está cubierto de hojas verdes y es otro, porque cambió el tiempo y es otro el pensamiento entonces, ¿no? Y cuando dices es verdad que ese árbol está cubierto de hojas verdes, dice Frege, cuando dices es verdad, ese es verdad no es el presente temporal, es un presente de atemporalidad. Ese es un uso verbal, digamos, del presente cuando no está indicando el momento presente. ¿Sí? Por ejemplo, a veces en los libros de historia ustedes pueden leer, ¿no? Benito Juárez nace en Guelatao, nace en tal año, y nos están hablando en presente, ¿no? Va a la escuela tal, cuando es pequeño, ¿no? Es una manera de hablar, es un presente de atemporalidad, ese presente, ¿no? Entonces está el presente cuando es temporal, pero también hay un presente de atemporalidad, que también lo usamos cuando decimos, por ejemplo, 2 más 2 son 4. Ese no es en este momento del tiempo, ¿no? Las verdades matemáticas no son temporales, pues, ¿no? Y no es que hoy pueda ser verdadero y mañana falso. Iba a decir, si alguien hubiera dicho hace más de 2000 años, el Coloso de Rodas es un monumento impresionante. Y hoy yo digo, el Coloso de Rodas no existe. Los dos pensamientos son verdaderos, pero uno se dijo hace mucho tiempo y el contexto era otro. En ese momento estaba ahí. Y ahora ya no existe. Claro. Yo digo, es verdadero. Sí. Y son dos pensamientos distintos. Sí, claro. Por supuesto, ¿no? Sí. Es el mismo lo que se denomina, ¿no? Lo que yo aprendí a hacer es presente histórico. Sí. Pero que evidentemente no vale para los censos matemáticos, ¿no? Sino en este sentido. Sí. Como lo que dijiste, Benito Juárez nace, va a la escuela, es un estudiante, y eso, ¿no? Sí. Estamos hablando de ese tipo de cosas. Él ya lo tenía presente, digamos, ya lo tenía presente. Pues. Entonces él dice, cuando predicas la verdad de un pensamiento, estás usando cuando dices es verdad que, ese es de atemporalidad, ¿no? El es verdad que, 2 más 2 son 4, por ejemplo, ¿no? O es verdad que ese árbol tiene hojas verdes. Bien. Fíjense, luego Frege se hace una pregunta, vamos a leerla, ¿no? Dice Frege en el párrafo siguiente. Pero a ver, déjenme ver, no acabamos de ver este párrafo, déjenme ver si hay algo más que valga la pena. Y también, Pedro, Sí, yo creo que ya esto es lo importante, lo que dijimos. lo de los enunciados matemáticos, por ejemplo, la suma.
también es contextual, o no sé si se le va a decir contextual cuando dices, bueno, 1 más 1 es igual a 8 en base 10, yo qué sé. También, ¿no? Si Pero eso en un contexto, en un sentido muy distinto de contexto, ¿no? No es lo mismo cuando dices el árbol está cubierto de hojas verdes y es contextual, ¿sí? Cuando dices, cambio la base y hago aritmética en base 2, por ejemplo, ¿no? O en base 3 o en base 4, ¿sí? Entonces, eso es que te estás ciñendo, digamos, globalmente, toda la aritmética que estás haciendo, a esos cánones es contextual, eso es como contextual en otro sentido de contextual, ¿no? Como contextual a un sistema de numeración. En ese sentido amplio de contexto, ¿no? Pero no es en el mismo sentido que cuando dices ese árbol está cubierto de hojas verdes. Porque ahí es contextual con respecto a una situación muy específica, ¿no? Muy particular y muy puntual, ¿no? En cambio lo otro es más bien estoy haciendo aritmética en base 0 o en base 1, perdón, base 2, base 3, base 4. Es otro sentido de contexto ahí, ¿no? Que yo no usaría la palabra quizá contexto ahí. No, yo tampoco. Es como otro sistema aritmética en otro sistema de numeración, ¿no? Haces más bien, ¿no? Bueno, luego Frege se pregunta, ¿qué valor podría tener para nosotros lo eternamente inmutable? Aquello que no podría experimentar ninguna actuación ni tampoco actuar sobre nosotros. Algo que fuese completamente y en cualquier aspecto inactivo sería también completamente no actual y no tendría existencia para nosotros. Entonces dice Frege, incluso lo atemporal debe estar ligado de alguna manera con la temporalidad si es que ha de ser algo para nosotros. ¿Qué sería para mí un pensamiento que jamás fuese captado por mí? Pues sí, no sería como nada, ¿no? Sería más bien como nada. Si no lo captas, digamos, no es que no exista, pero para ti no existe. Pero empieza aquí a responder, ¿no? Como, digamos, de manera indirecta, los pensamientos sí pueden tener algún tipo de acción sobre nosotros, por las cosas que nosotros hacemos con ellos, cuando los captamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, me parece que en lo que resta del artículo, que es la parte final, ya se va a dedicar a esto, ¿no? A dar cuenta de cómo los pensamientos, a pesar de que son inertes, inactivos, pueden tener repercusión en nuestra vida y tener impacto y efecto en nuestras existencias, ¿no? Que es prácticamente el último párrafo de todo el artículo, ¿no? Se ocupa de ese tema. Entonces vamos a ver. Lo primero que hace es distinguir dos tipos, dice Frege, de propiedades en los pensamientos. Lees desde ahí, Jesús, donde dice línea 4, página 224, primer párrafo, pero podemos estar inclinados a distinguir entre propiedades esenciales e inesenciales y a reconocer algo como atemporal si los cambios que experimenta atañen solamente a sus propiedades inesenciales. Una propiedad de un pensamiento se llamará inesencial si consiste en o se sigue de el hecho de que ese pensamiento sea captado por alguien que piensa. ¿Cómo actúa un pensamiento? Siendo captado y tenido por verdadero. Es un proceso del mundo interior del que piensa que puede tener consecuencias posteriores en ese mundo interior, las cuales, al extenderse a la región de la voluntad, se hacen sentir también en el mundo exterior. Si, por ejemplo, capto el pensamiento que expreso en el teorema de Pitágoras, la consecuencia puede ser que lo acepte como verdadero y, además, que lo aplique al tomar una decisión que dé lugar a una aceleración de masas.
Es así como nuestras acciones vienen usualmente preparadas por el pensar y el juzgar. Y es así como los pensamientos pueden tener una influencia inmediata sobre los movimientos. Mediata más bien, una influencia mediata. Perdón, una influencia mediata sobre los movimientos de masa. Si no inmediata porque el pensamiento en sí mismo es inerte, ¿no? Cuando tú lo captas, lo tomas como verdadero, te puede llevar a hacer cosas. Y ahí es cuando es la influencia mediata del pensamiento, ¿no? A ver, síguele, sí. El actuar de un hombre sobre otro hombre viene facilitado en la mayoría de los casos por los pensamientos. Se comunica un pensamiento. ¿Cómo ocurre esto? Se producen cambios en el mundo exterior común que, al ser percibidos por los demás, les brindan la ocasión de captar un pensamiento y de tomarlo como verdadero. Los grandes acontecimientos de la historia universal podrían haberse realizado de otro modo que por la comunicación de pensamientos. Bueno, aquí ya está diciéndonos esto, ¿no? Distinguió lo que llamó propiedades esenciales de inesenciales de un pensamiento para decir que las propiedades inesenciales son, por ejemplo, que lo capte Jesús o que lo capte Elliot, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y nos pueden llevar a hacer cosas, modificaciones en el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, un pensamiento te puede llevar a una úlcera, si te preocupa demasiado, ¿no? Lo captas y puede tener ese efecto en ti. O se lo puedes comunicar a otro. Entonces, esta es la manera, como dice Frege, mediata o indirecta, podríamos decir también, en la que los pensamientos pueden tener un impacto en el mundo espaciotemporal en el que nos movemos nosotros, ¿no? Tomándolos como verdaderos y actuando con base en ellos, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las maneras como lo señala él aquí, ¿no? Vamos a leer lo del ejemplo del martillo, está muy interesante eso también. Viene un poquito más abajo. Dice, ¿cuán completamente diferente? A ver si lo ves, Jesús. Sí. ¿Cuán diferente es el proceso de entregar un martillo al de comunicar un pensamiento? El martillo pasa de estar en poder de uno a estar en poder de otro. Es agarrado, experimenta una presión. Con ello, su densidad, la disposición de sus partes, se modifica localmente. Nada de esto sucede en el caso de un pensamiento. Al ser comunicado, el pensamiento no abandona los dominios del que lo comunica, puesto que, en el fondo, el hombre no tiene ningún poder sobre él. El pensamiento, al ser captado, provoca solo, en principio, cambios en el mundo interior del que lo capta, pero el núcleo de su esencia permanece intacto, puesto que los cambios que experimenta solamente atañen a las propiedades inesenciales. Falta aquí algo que reconocemos por todas partes en la naturaleza: la acción recíproca. Los pensamientos no son completamente inactuales, pero su actualidad es de un género completamente diferente de las de las cosas, y su actuar es provocado por una acción del que piensa. Sin ella serían inactivos, al menos hasta donde podemos ver, y, sin embargo, el pensamiento, el que piensa, no los crea, sino que debe tomarlos como son. Pueden ser verdaderos sin ser captados por alguien que piensa, e incluso así, no son completamente inactuales, al menos sí pueden ser captados y, de este modo, puesto en acción. Bueno, pues con este último tema cierra Frege su texto y pues se ocupa mucho y se preocupa en explicar pues cómo los pensamientos, siendo eternos, atemporales, inertes, pueden tener un impacto en el mundo real en el que nos movemos, ¿no? O en el mundo espaciotemporal. ¿Sí? Trata de dar una explicación de eso, Frege. Y
Yo creo que hay un problema del que Frege no se ocupó aquí, que yo lo quiero mencionar, pero antes quisiera ver si quieren comentar o preguntar algo sobre este cierre del texto de Frege, porque voy a comentar algo de lo que Frege no está hablando aquí que tiene que ver con esto, ¿no? Pero si hay alguna pregunta o comentario, adelante, ¿no? Alguna observación, en fin, sobre esto último. Creo que está claro, ¿no? Lo que nos ha dicho Frege aquí, ¿no? Bueno, entonces fíjense, hay un problema del que Frege digamos, él dice que podemos captar pensamientos, que tenemos el poder de pensar o de aprender pensamientos, pero no da una mayor explicación de eso. Además nos dice que lo podemos hacer. Ahora, los pensamientos en sí mismos son causalmente inertes, ellos en sí mismos, ¿no? Ya vimos que para que puedan tener algún poder causal, su poder causal es mediado, es a través de nosotros que los captamos, y con base en que creemos en ellos, hacemos cosas o no hacemos cosas, ¿no? Pero habría que abordar también el tema de cómo la mente puede captar eso, esos pensamientos. Por ejemplo, en la percepción, nosotros decimos, bueno, podemos percibir que allí hay un árbol, entre otras cosas, porque hay una interacción causal entre el árbol y nosotros, ¿sí? A través de la percepción. Es decir, el árbol, decimos, recibe rayos de luz que rebotan en el árbol y llegan a nuestros ojos, impactan la retina y se hacen toda una serie de procesos internos que terminan en lo que Frege llama la representación del árbol o la impresión sensorial del árbol, ¿sí? Entonces, ahí hay causalidad. Sí, y es a través de la luz, pues, ¿no?, que rebota en el árbol y nos impacta. Pero, ¿cómo captamos los pensamientos si son totalmente inertes? ¿Sí? O sea, ¿cómo la mente puede tener ese poder de captar los pensamientos? Y ahí habría algo que decir. Y Frege nada más pues lo da por supuesto, ¿no? Dice, pues sí, la mente tiene ese poder, ¿no? Sin decir nada más. Entonces ahí habría que por lo menos intentar decir algo, así como Frege dijo, ¿cómo es que de manera inmediata los pensamientos pueden tener un impacto en el mundo? También tendríamos que pensar un poco, bueno, ¿y cómo la mente tiene el poder de captar eso? Porque este es un problema que se les presenta a muchas teorías que son como la de Frege, que dicen que hay entidades u objetos abstractos que la mente tiene el poder de aprender y captar. Aprender con H, sí, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los objetos matemáticos son de ese tipo, ¿no? Si es que existen, digamos, los números, por ejemplo, de una manera muy parecida a lo que dice Frege de los pensamientos, es decir, son entidades abstractas, no espaciotemporales, que nosotros aprendemos, y gracias a que los aprendemos, con el poder de la mente o del pensamiento, podemos hacer matemáticas, ¿sí? Pero a quienes sostienen ese tipo de teorías, por ejemplo, sobre los objetos matemáticos, se les dice, bueno, ¿y cómo la mente tiene el poder de captar eso que no está en el espacio y el tiempo, es causalmente inerte? ¿Cómo la mente lo puede aprender, no? Este es un problema que lo planteó con mucha fuerza un filósofo que se llama Paul Benacerraf. Por ahí creo que fue de los años 70 del siglo pasado, si mal no me acuerdo, ¿no? Y lo dejó como un problema para teorías como esta del pensamiento de Frege, aunque él lo planteó más bien hacia las matemáticas, ¿no? Para quienes creen que hay objetos, que los números, por ejemplo, ¿no? O que la matemática se compone de una serie de objetos abstractos no espaciotemporales,
con los cuales hacemos matemáticas. La pregunta ahí es, bueno, ¿y cómo la mente los capta, no? Podemos entender que captemos el mundo exterior a partir de la percepción sensorial, porque ahí hay una relación causal, como la que acabo de decir. Pero si los objetos matemáticos son totalmente causalmente inertes de manera total, ¿cómo los podemos aprender con la mente? Y ese fue un problema que dejó pensando mucho a los filósofos de la matemática, sobre todo, cuando lo propuso este hombre, ¿no? De cómo es eso posible. Y ese problema le pega aquí a Frege, a lo que él está diciendo. Y también un problema de las ciencias. ¿De la ciencia qué, perdón? De las ciencias cognitivas. Bueno, si en ciencias cognitivas se admitieran cosas como las que admite Frege, de entidades abstractas y eso, pues sí, ¿no? Sería un problema para la ciencia cognitiva. ¿Cómo podemos aprender eso, no? Bueno, pero ¿cómo explicar eso? Que no lo admitan no quiere decir que no existe. Se refiere, por ejemplo, se ha comprobado a lo largo de los años que ciertas regiones del cerebro se desarrollan después del cierre cerebral. Por ejemplo, el lóbulo frontal y ciertas cosas como la empatía, que están, parece que lo han delimitado en ciertas regiones. Entonces, ¿cómo no pensar que tal vez haya una región del cerebro que es la que está relacionada con los simbolismos abstractos? Entonces, pudiera ser, ¿no? Aunque como ustedes no lo aceptan. Sí, aquí el problema es para estas teorías que postulan entidades abstractas, ¿no? Es decir, objetos que no están en el espacio y el tiempo, que la mente tiene el poder de aprender y tener conocimiento con base en ellos, ¿no? Para ese tipo de teoría surge este problema, de cómo la mente los puede aprender si son causalmente inertes, y cómo podemos entrar en contacto con ellos, ¿no? Para ese tipo de teorías surge esto que planteó, porque lo planteó en ese contexto este hombre, ¿no? Muy, muy en particular. Y a mí me parece que Frege puede dar una respuesta digamos, hablando como quien dice de las condiciones, porque él lo menciona, ¿no? Que son necesarias y suficientes para que tú puedas aprender un pensamiento, ¿no? Entendido como él dice, ¿no? Como una entidad abstracta que no está en el espacio y el tiempo. Y aquí hay que pensar en qué se requeriría, con base en todo lo que dice Frege, ¿no? Para que pudiéramos tener ese tipo de aprehensión. Bueno, una cosa es que tenemos lenguaje. El lenguaje lo aprendemos. Digamos, es algo con lo que no nacemos si no se nos enseña o si no se nos expone al lenguaje. Entonces, el lenguaje lo tenemos que adquirir, ¿no? Y aprendemos, o digamos, conforme nos vamos haciendo hábiles en el uso del lenguaje, vamos captando su gramática, porque aprendemos a construir oraciones de manera correcta, su semántica, porque las empezamos a entender, e incluso cuando nos dicen o nosotros empezamos a emitir oraciones con sentido y a comunicarnos. Entonces, un requisito, digamos, que podemos pensar que se requiere para la captación del pensamiento es tener un lenguaje, y eso lo tendría que explicar la lingüística, ¿no? Cómo podemos adquirir un lenguaje y cómo lo llegamos a usar de manera fluida y correcta. Pero ese es uno de los requisitos. Digamos, tener un lenguaje y podernos expresar mediante él, ¿no? Bueno, otro requisito, por lo menos para lo que es el conocimiento empírico del mundo ordinario en el que nos movemos, pues son las impresiones sensoriales, como Frege dijo. Entonces ya tenemos como dos condiciones necesarias que él mismo las mencionó, ¿no?
en uno de los párrafos que hoy leímos, ¿no? Necesitaríamos tener un lenguaje, impresiones sensoriales, y claro, tendríamos que explicar ese lenguaje en los términos en los que lo explica Frege. Estaba viendo que esas impresiones sensoriales también nos ayudan a emitir juicios, ¿no? Por ejemplo, Claro. Viene el auto y juzgamos, no puedo pasar. Claro. ¿No? Claro. Si el auto viene demasiado cerca. Sí. Y ahí hay un... Sí. Entonces, es maravilloso eso porque la impresión sensorial no solamente es con un objeto estático, sino también con un objeto... No, claro, sí, claro. Sí. Sí, y una impresión sensorial puede ser la causa de que, dicho en términos de Frege, de que aprendas un pensamiento y ejecutes una acción, como ver el auto y detenerte, ¿no? Pero bueno, entonces necesitamos un lenguaje. Y fíjense, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo para ver esto de la aprehensión de un pensamiento en Frege, ¿no? Tenemos la oración llueve. Imagínense un contexto adecuado de emisión de la oración, porque la oración, si yo la suelto aquí ahorita, diría Frege, eso no expresa ningún pensamiento, ¿sí? No lo está refiriendo a ninguna situación. Acuérdense, en este tipo de oraciones que son contextuales, para que haya un pensamiento, tiene que haber un contexto. Entonces, cuando decimos llueve y queremos ver qué pensamiento puede expresar esa oración, tenemos que pensar en un contexto apropiado de emisión de la oración, ¿sí? Que puede ser una situación en donde una persona le emite, refiriéndose al estado del tiempo en ese lugar y en ese momento, ¿sí? Es lo que nos da a entender el presente de indicativo de llueve, ¿sí? Cuando tú dices llueve, es aquí y ahora, ¿sí? A menos que digas llueve en Madagascar, bueno, eso ya es otro cohete, ¿no? Pero si nada más emites la oración llueve y haces una afirmación seria, te estás refiriendo a ese lugar y a ese momento del tiempo. ¿Qué quiere decir eso, no? Y esto es lenguaje, ¿no? Y así lo usamos y así lo aprendimos a usar. Entonces, cuando decimos llueve, estamos seleccionando el momento y el lugar de emisión de la oración. Es en ese momento y en ese lugar, ¿no? Ahora, en el momento y en el lugar en el que se emite la oración llueve, pueden estar pasando millones de fenómenos o de sucesos distintos. Algunos los podemos percibir y otros no. Por ejemplo, puede haber un río de hormigas que ni siquiera vemos porque van pasando abajo del pasto, pero está sucediendo en ese momento cuando estamos diciendo llueve. Todo el movimiento de moléculas y átomos ahí está sucediendo, pero nosotros no lo podemos captar ni percibir, ¿sí? A lo mejor está pasando un perro corriendo que se está mojando ahí. O sea, lo que me quiero decir es que cuando decimos llueve, una de las cosas que estamos haciendo, que no es la única, es seleccionar el tiempo y el lugar en el que estamos nosotros. Es como si nosotros estuviéramos en el centro de una gran esfera espacio-temporal, que es este lugar y en este momento, ¿no? Y claro que en ese lugar y en ese momento suceden millones de cosas. Entre otras puede ser la lluvia, pero sería nada más una entre los millones de cosas que pueden estar sucediendo en ese momento, ¿no? Como que se cae una hoja, pasa un pájaro volando, una gente corriendo, en fin, pasan millones de cosas, ¿no? De hecho, llueve, pero ahorita con lo que usted está diciendo es un buen comentario. Llueve, pero dada la calidad del aire y de la atmósfera de la Ciudad de México, no llueve solamente agua, sino que el agua trae otros componentes. Claro. Toda la mugre del aire, ¿no? Sí. Pues sí, ¿no? Si te mojas con mecas. Pues sí. Bueno, entonces, miren, tenemos que cuando dices llueve, seleccionas un área del espacio y el tiempo, ¿no? Ahora, la misma oración te está indicando qué es lo que tienes que buscar en esa situación, y es una sola cosa.
Digo, te puedes fijar en mil cosas que estén pasando, ¿no? Que pasó el perro, pasó el pájaro, se cayeron hojas de un árbol, etcétera, ¿no? Todo eso puede estar sucediendo, ¿sí? Pero lo único que importa para comprobar la verdad de la oración o no es que llueva o no llueva. Y eso te lo da el significado lingüístico de la oración, que tú, por ser hablante del español, entiendes qué quiere decir llueve, ¿no? Entonces lo que tú entiendes es que en esa área espaciotemporal que has seleccionado, al emitir la oración llueve, el único dato relevante que tienes que tomar en consideración para ver si es verdadero o falsa, es que esa área espaciotemporal tenga el modo de presentación de lluvia. Si está lloviendo, la oración es verdadera. Si no está lloviendo, es falsa. Y así es como usamos el lenguaje, pues, ¿no? Y así usamos esa oración. Ahora, eso lo podemos hacer con el lenguaje. Todo lo que acabo de decir, ¿no? Porque así lo usamos. Yo creo que la explicación de Frege, cuando nos da a entender estas cosas, es totalmente realista. Y él nos dice, mira, además, imagínate que tú emites la oración y al lado de ti hay una persona que es también hispanohablante. Claro que como maneja el mismo lenguaje, entendió tu oración. Y entendió que hiciste esa selección del espacio y el tiempo. Y entendió a qué te estás refiriendo en todos los millones de sucesos que puede haber en esa situación. ¿Sí? Con tu oración estás seleccionando un único a ser considerado, que es, si hay lluvia, lo que dijiste es verdad. Si no hay lluvia, falso, ¿no? Entonces el único suceso en el que uno presta atención para, digamos, verificar lo que el otro dijo es si hay lluvia o no, simplemente. Y eso te lo da el captar el significado lingüístico convencional de la palabra llueve, o de la oración dicha de esa manera, ¿no? En presente de indicativo. Ahora, ¿cuál es el sentido en términos de Frege, ¿no? Cuando uno dice eso. Bueno, Frege nos diría que con tu oración has seleccionado esa área del espacio y del tiempo, y bajo el modo de presentación de posible lluvia, porque es en lo que te vas a fijar para saber si la oración es verdadera o falsa, ¿no? Y entonces, otra gente que escuche tu oración va a hacer exactamente la misma selección que tú, o sea, de la misma área espaciotemporal, ¿sí? Y si esa situación en ese momento presenta lluvia, dirá verdadero, y si no, falso. Ahora, el hecho de que tú tomes el modo de presentación de lluvia de esa situación, te lo dio el significado lingüístico de la oración. Y el pensamiento, entonces, es toda la situación espaciotemporal bajo ese posible modo de presentación, que es lluvia. Ese es el pensamiento que se capta en el decir de Frege. Ahora, eso se podría considerar como un objeto abstracto, ¿sí? O sea, un objeto abstracto puede incluir objetos concretos. Por ejemplo, cuando uno estudia teoría de conjuntos, se nos dice que cada conjunto, pues es una abstracción o es un objeto abstracto. Pero, por ejemplo, tú puedes formar un conjunto de estas dos cosas. Dices, tengo el conjunto que tiene como elementos a este plumón y a esta botella. Esto es un objeto espaciotemporal y esto es otro. Pero el conjunto de los dos no es espaciotemporal, es una abstracción. O se dice es un objeto abstracto. ¿Sí? A pesar de que tenga objetos concretos como elementos, ¿no? Entonces yo pienso que la idea de Frege, de los pensamientos, se parece mucho a lo que estoy diciendo, porque incluye objetos concretos. O sea, toda la situación, cuando dices llueve, es la situación espaciotemporal que está ahí, ¿no? ¿Sí?
con todos sus detalles que pueda tener, con los millones de sucesos que estén pasando ahí, ¿no? Uh-huh. Y el aspecto que vas a tomar en consideración te lo dio el significado de la oración. Llueve. ¿Sí? Es lo que vas a buscar tú en la situación esa, ¿no? Para verificar o falsificar, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo creo que Frege tenía en mente es que todo eso es un objeto abstracto. Uh-huh. Pero la selección de ese objeto abstracto la hiciste porque tienes un lenguaje que lo puedes contextualizar, que sabes cómo usarlo. Uh-huh. Además que estás suponiendo que las dos personas que están ahí se mueven en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Es decir, no están en un espacio y tiempo subjetivo cada una, que nada más esté metido en sus cabezas, ¿no? Los dos comparten la misma situación objetiva, las dos personas que están ahí, ¿no? Uh-huh. Es decir, comparten el mismo espacio y el mismo tiempo. La situación a la que se están refiriendo es espacio temporal, y está ahí, es objetiva, está fuera de ellos. Uh-huh. Entonces, eso es el pensamiento que están captando las personas cuando captan el pensamiento de que llueve y lo verifican, o lo falsifican si es que no está lloviendo, ¿verdad? ¿Sí? Porque puede ser que no esté lloviendo, el otro está alucinando o mintiendo y pues fue falso lo que dijo, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, como aquí tenemos una situación, toda una situación espaciotemporal, considerada desde un punto de vista particular, que es presencia de lluvia o ausencia de lluvia, yo creo que eso es lo que Frege llamaba un pensamiento, y en este caso sería el objeto uh-huh, abstracto que las dos personas están captando. Quiere decir que hay muchas cosas que los dos captaron de manera perceptual, ¿no? Porque están viendo y están en medio de la situación, ¿no? A lo mejor les están cayendo ya las gotas de agua, están viendo, tienen impresiones sensoriales, todo eso es causal, ¿no? Viene del medio ambiente hacia ellos. Además tienen un manejo lingüístico los dos, saben hablar el mismo idioma, construyen bien sus oraciones, entienden los significados de las oraciones y por eso captan todo eso, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces yo creo que con base en todos esos elementos que acabo de dar, se podría explicar esto que dice, bueno, que no explica Frege, ¿no? ¿Cómo es que podemos captar esas cosas abstractas llamadas pensamientos? Uh-huh. Pues las podemos captar porque, por lo menos en lo que concierne al mundo ordinario en el que nos movemos, ¿sí? Esos pensamientos incluyen cosas muy concretas y muy espaciotemporales, como lo que acabo de decir. Uh-huh. Como cuando el ejemplo de Frege que decía, ¿no? Allá hay un árbol con hojas verdes, por ejemplo. ¿Sí? Ahí el pensamiento incluye el árbol que estamos viendo, que está ahí. Claro, lo incluye bajo un modo de presentación particular, ¿no? Uh-huh. Lo que uno tiene que buscar es que ahí haya un árbol y que en efecto tenga hojas verdes para que lo que dijo la persona sea verdadero. Si eso está en la situación es verdad, si no es falso. Y todo eso lo obtenemos por la percepción sensorial y por entender el significado de la oración. Porque cuando captamos el significado y hay un árbol con hojas verdes, ¿sí? Como entendemos el español, sabemos a qué se quiere referir y localizamos en la situación y decimos verdadero o falso. Uh-huh. Y distintos hablantes del mismo lenguaje podrían captar exactamente el mismo pensamiento. Uh-huh. Gracias a todo esto, perdón, primero Esperanza y luego vas Justina. Pero no es condición suficiente para entender cuando decimos algo como vamos a hacer un proyecto, sí. Lluvia de ideas. Ajá. Bueno, ahí estás usando la palabra lluvia en un sentido metafórico, ¿no? Exacto. Pero sí. se vuelve abstracto, porque ya no es la lluvia de ella afuera, pues me refiero. O
O sea, Ujú. el nivel de abstracción va subiendo, pues, Ujú. en ese sentido. Ujú. ¿Sí? Sí, Por similaridad, o Sí. por analogía. sí, aunque aquí lo que dirías tú es hagan una lluvia de ideas o emitan una lluvia de ideas, ¿no? Esa puede ser una oración imperativa, ¿no? La otra era aseverativa. ¿Sí? Sí, Lo que tendríamos que decir es que una lluvia de ideas ahora respecto de... sí, 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 sí. Sí, ahí habrá que entrar ya en los usos metafóricos del lenguaje, ¿no? Porque ahí esa palabra la estás usando como metafóricamente y la oración sí tiene un sentido, dice Frege, ¿no? Las oraciones imperativas tienen un sentido. Frege dice, yo no les llamo pensamientos a esos sentidos, ¿no? Recuérdate que él reserva la palabra pensamiento para las aseverativas, ¿no? Son las únicas que expresan pensamientos. Las preguntas expresan ¿qué? Pues preguntas. Las oraciones imperativas expresan mandatos. Uh-huh. Pero no necesariamente puedes usar lluvia de ideas con el imperativo, porque, por ejemplo, yo puedo salir... Bueno, pues es que como, sí, se puede manejar de muchas maneras, ¿no? Pero así como yo lo entendí, Tuvieron una idea, una lluvia de ideas. hubo una lluvia de ideas, sí. Muy interesante las aportaciones. Sí, sí, sí. Sí, lo que estás dando a entender es que hubo la emisión de muchas propuestas, tal vez, ¿no? De muchas afirmaciones, ¿no? Es lo que uno entendería, sí. Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces lo que yo creo que se podría decir desde el punto de vista de Frege, de cómo es que podemos captar estos objetos abstractos llamados pensamientos. El problema es más difícil en matemáticas, ¿eh? Así. Yo estoy hablando aquí del lenguaje ordinario, ¿sí? Porque ahí sí hay muchas cosas de causalidad, ¿no? Como yo decía, ¿no? Ahí hay un árbol, pues sí tienes las impresiones sensoriales. Y esa es una relación causal. La luz le pega al árbol, llega a tus ojos, y ahí sí hay causalidad, ¿no? Y está el uso correcto del lenguaje que tú lo aprendiste. Eso nos los tendría que explicar un lingüista, ¿no? O los lingüistas. ¿Cómo es que tenemos lenguajes? ¿Cómo es que nos podemos comunicar y tener pensamientos comunes todos? O entender las mismas oraciones de la misma manera. Uh-huh. Ese no es precisamente un problema de la filosofía, sino de la lingüística. ¿No? Explicar la comprensión común del lenguaje, porque la tenemos. Habría que explicar cómo es eso posible, ¿no? ¿Cómo es que manejamos un lenguaje? Uh-huh. Pero dando por sentado, ¿no? Que nos movemos todos en un mismo mundo, digamos, compartimos un mundo espaciotemporal todos. Uh-huh. Compartimos eso es objetivo, ¿no? Ahí está el mundo, fuera de nosotros, no lo estamos creando con la mente, es una cosa que ahí está. Uh-huh. Compartimos lenguaje, nos podemos comunicar, eso es un hecho. ¿Sí? Lo podemos adquirir, lo entendemos de las mismas maneras, podemos transmitirnos y comunicarnos muchas cosas a través del lenguaje. Esos son como los presupuestos más generales. Uh-huh. Y yo creo que la idea de lo abstracto, en los pensamientos, por lo menos en los que se refieren al mundo ordinario, se parece, yo digo, a la idea de conjunto en matemáticas, cuando en un conjunto metemos objetos concretos, creamos una entidad abstracta a partir de objetos concretos. Eso es lo que normalmente se dice de manera, digamos, presuponiendo que los conjuntos existen y que son objetos abstractos, ¿no? Pues los pensamientos son cosas muy parecidas, de Frege, son cosas muy parecidas a esas, ¿no? Un pensamiento puede tener 1000 cosas concretas adentro. Y esas cosas concretas que tiene adentro puede haber interacción causal entre ellas y nosotros. Uh-huh. Acuérdense lo que decía también Frege de los hechos, ¿no? Nos decía que es un hecho es un pensamiento que es verdadero. ¿Sí? Entonces ahí está la realidad afuera, ¿no? Uh-huh.
nosotros con el lenguaje, digamos, podemos como que recortar los hechos y referirnos a distintos hechos. Y esto, digamos, habría que decirlo dentro de la filosofía de Frege, un poco siguiendo el ejemplo del llueve que yo les acabo de dar, ¿no? Perdón, pero tú querías comentar algo, Justina. Era un ejemplo. A ver, dalo. No, dalo. Bueno, dinos. es que hasta las 6 de la tarde llovía en la noche. Ok. Tenía la oportunidad de venir. Bueno, eso es que No te ya querías- estaba lloviendo, o sea, No te querías mojar. Ajá, pero estaba pensando, o sea, que si yo hubiera dicho eso, está lloviendo una polla por tu teléfono, o aún después de aquí, llovía en la polla. Ujú. O sea, a lo mejor ellos no saben dónde es, Claro, pero se pueden imaginar la lluvia, ¿no? claro. Ese Sí. hecho objetivo o Sí, imagínate. A ver, vamos a poner un ejemplo. Tú le hablas por teléfono a alguien y le dices, está lloviendo, y pum, se corta la comunicación, ¿no? Suponte que eso suceda, ¿no? La persona a la que se lo dijiste no captó el pensamiento completo que tú dijiste, porque no lo puede contextualizar. Puede contextualizar el momento del tiempo, dice, pues me dijo está lloviendo, quiere decir que es ahorita, pero ¿dónde? ¿Desde dónde le hablaste? ¿Dónde estabas, no? A lo mejor te fuiste de viaje y desde Chihuahua le estabas hablando, y cuando decías está lloviendo te referías a Chihuahua, ¿sí? O te referías al patio de tu casa, o te referías a la universidad en la que estabas en ese momento, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí habría una captación incompleta del pensamiento en los términos en los que Frege se refiere a estas cosas, ¿no? ¿Sí? Porque no captaste el lugar. Como se cortó la comunicación, no le pudiste decir a la persona, pues, ¿dónde estás?, ¿no? Y entonces la persona no captó el pensamiento completo, lo captó a medias, digamos, ¿no? Para captarlo completamente tendría que haber sabido en dónde estabas. Entonces habría dicho, sí está lloviendo en La Joya, ¿no? Porque ese es un fenómeno espaciotemporal, la lluvia, ¿sí? Entonces hay que, digamos, para que el pensamiento sea completo, o la persona está contigo cuando dices está lloviendo y no necesita que le digas dónde ni cuándo, pues es en ese momento y ahí, ¿no? Aunque no sepan cómo se llama el lugar, es ahí donde están y en ese momento. Pero si la otra persona no sabe dónde estás, o tú dejas escrito en el pizarrón, ¿no? Está lloviendo, imagínate ahorita, ¿no? Que hay un chaparrón, te vas a tu casa, pero pones está lloviendo y te refieres, mañana en la mañana llega alguien de la oración y no puede captar el pensamiento que expresaste, porque dice, bueno, pues a saber a qué horas, ¿no? Y a saber si lo puso refiriéndose aquí, o estaba dando el ejemplo gramatical de una oración en español, quien lo escribió, ¿no? ¿Sí? Como dice, no, mira, en español tenemos oraciones en donde el sujeto a veces no lo ponemos, ¿no? Y no se necesita escribir, está lloviendo, ¿sí? A lo mejor la pusiste como un ejemplo de eso. Entonces, quien vea la oración ahí escrita, la entiende, porque es hispanohablante, pero no captó el pensamiento que quisiste expresar. Se quedó en ayunas. Ahora, este problema en filosofía de las matemáticas es más difícil, que fue en donde lo planteó Benacerraf. Porque ahí sí, por ejemplo, aquí podríamos decir, bueno, el árbol, pues lo ves porque te impactan los rayos de luz, hay impresiones sensoriales, hay una relación causal que motiva que formules en tu mente la oración porque sabes español. O sea, todo eso se puede decir, ¿no? Pero ya para explicar el conocimiento matemático en estos términos es más difícil. Porque los números, por ejemplo, o los objetos matemáticos, no emiten rayos de luz que te impactan en las retinas, ¿no? No están en el espacio y el tiempo, no los podemos tocar, patear, interactuar, digamos, espacio-temporalmente con ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí sí hay en filosofía de las matemáticas un problema mayor para explicar. Yo pienso que en el lenguaje ordinario, la explicación de Frege a mí la verdad no me está sonando nada mal, con lo que él dijo, claro.
habría que suponer que un pensamiento es un objeto abstracto. Entonces estamos haciendo una suposición muy parecida a la suposición que se hace cuando te dicen, pues en un conjunto tú le puedes meter lo que quieras, objetos concretos o objetos abstractos, ¿no? Y generas el conjunto, y el conjunto es una entidad que no es concreta. Habría que explicar ahí qué tipo de cosa es, ¿no? Eso. O cómo la mente tiene, digamos, el poder de captar ese tipo de objetos abstractos, pero por lo menos, en el caso del lenguaje ordinario, esto es un avance en esa dirección explicativa. A lo mejor aquí habría que decir algo como lo que dijo Frege en el artículo que leímos de sentido y denotación, cuando le da respuesta al escéptico y al idealista. ¿Sí se acuerdan? Cuando él decía, Frege en su respuesta, que cuando decimos la luna es más pequeña que la Tierra, decía Frege, no nos queremos referir a nuestras imágenes mentales que podemos tener de la luna y de la Tierra, ¿no? Si hubiéramos querido referirnos a nuestras imágenes, tendríamos que haber dicho, mi imagen de la luna es más pequeña que mi imagen de la Tierra. Y dice, entonces, cuando decimos que la luna es más pequeña que la Tierra, lo que queremos decir es que el objeto luna, en toda su concreción, es más pequeño que el objeto Tierra, en toda su concreción, ¿no? Y no nos queremos referir a nuestras imágenes. Y eso está incrustado en el sentido de las palabras que estamos usando, ¿no? La referencia objetiva. Y la respuesta que le da el escéptico después de decir eso, es decir, bueno, y a veces nos equivocamos porque esto es una presuposición, dice Frege, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando usamos el lenguaje ordinario, incrustado en el sentido de las palabras está la referencia objetiva, y así entendemos el lenguaje ordinario en cuanto al lenguaje que se refiere a los objetos del mundo ordinario. ¿Sí? A veces nos podemos equivocar en esas presuposiciones, decía Frege, pero luego dice algo muy interesante y muy importante. Dice, pero el hecho de si no nos equivocamos siempre no necesita ser respondido aquí. Y ahí lo deja. ¿Y a qué se refería con aquí? Pues cuando uno hace filosofía del lenguaje, que era lo que estaba haciendo en ese momento. O sea, en filosofía del lenguaje tú no tienes que justificar que existe un mundo externo, porque tomas el lenguaje tal como es, y tal como es, el lenguaje presupone referencia objetiva en las palabras que se refieren a objetos del mundo. Así se entiende y así se toma, ¿no? Eso está presupuesto en el uso ordinario. Pues tal vez lo que habría que también decir es que cuando, o sea, esa presuposición de la que está hablando Frege, quizá habría que decir que el lenguaje ordinario pues va cargando toda su ontología, pero también el lenguaje matemático, por ejemplo, ¿no? Sí, es que la Bueno, si es que lo hubiera, va cargando su ontología presupuesta, por lo menos. Y en el sentido de los términos matemáticos, así como en el sentido de los términos ordinarios, está presupuesta la referencia en sus términos referenciales, ¿no? Una cosa así habría quizás que decir sobre esto. Pero, nos quedan todavía unos 20 minutos, qué bueno. Podemos hablar un poco más. Si quieren, cerramos esto del artículo de Frege. No sé si quieran comentar o añadir algo sobre pues cualquier parte del texto o todo el seminario en general, ¿no? ¿Sí? Quizá cosas muy concretas sobre partes del texto que quieran discutir, o sobre aspectos más generales del curso, también podríamos platicar. Cosas teóricas, si las hay me gustaría escucharlas, o podemos hablar un poquito de la certificación, pero si hay cosas teóricas preferiría que primero habláramos de eso para cerrar todo el seminario, ¿no?
Bueno, yo sí les digo que yo quería estudiar este artículo, yo ya lo conocía, pero no lo había estudiado a fondo. Ahorita no sé qué tan a fondo lo manejo, porque a veces en Frege uno se lleva sorpresas que después de que has leído años textos suyos, te encuentras cosas que no habías descubierto antes. A mí ya me ha pasado eso en más de una ocasión con Frege en particular, ¿no? Que hay veces que paso años y años leyendo líneas y digo, pues ya lo entendí. Y en un momento dado sale algo que es bien importante y que no había yo captado, ¿no? Con Frege a mí me ha pasado eso varias veces, pero después de años de leer sus textos, porque yo ya llevo muchos años leyendo a Frege. Yo creo que en filosofía pasa mucho, ¿no? Pero a mí no me ha pasado con todos los autores que he leído. Sí, con Frege y con Descartes también me ha pasado eso, con ellos dos. Yo creo que hay autores que son más profundos que otros, y por eso algunos están hasta arriba, otros en medio y otros abajo. ¿Sí? Hay filósofos que tienen mucha penetración, y yo creo que Frege era uno de esos, pero escribía las cosas de tal manera que no siempre es fácil descubrirlo y darte cuenta y percibirlo, ¿no? En Frege por lo menos. A mí me ha sucedido eso, pero sí, la filosofía es muy abierta en general también. Creo que es lo que querías decir, ¿no? Es muy abierta porque a veces unos textos se pueden interpretar de distintas maneras, o distintas épocas, lectores de distintas épocas, le pueden ir dando distintas interpretaciones a los textos, ¿no? Y eso en general puede suceder, pues, sí, prácticamente con cualquier texto de filosofía, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Sí, pero luego los autores mismos como van descubriendo cosas, van descubriendo. Sí. Eso es lo que llama hermenéutica, ¿no? Claro. Aprender a interpretar los textos, Sí. ¿no? Que es lo que los autores como Kant quieren decir, Hegel, por ejemplo, ¿no? Sí. Y unos Correcto, sí. más fácil que otros, ¿no? Hay unos que verdaderamente como Hegel, hay Dios. Sí. Si quieres hacer alguna observación, perdón. Pues como una duda, pero... ¿Tienes unas dudas? Adelante. Bueno, ahorita me estoy pensando, yo me había hecho la idea cuando en el artículo leímos lo del color, lo de